Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Pues vamos a iniciar nuestra reunión, hermanos. Dios nos ayude a ir adelante y vamos a ir, que se vayan integrando los hermanos en el momento que ellos puedan ir llegando. Pero pues vamos a pasar con la presencia del Señor, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios, cómo nos ha ayudado Dios en todas las cosas. Vemos su mano en cada momento, podemos valorar lo grandioso de la obra de Dios, desde el principio que creó los cielos y la tierra el Señor, y fue por su santa y bendita palabra, el Verbo, que fue hecho por el Verbo, por la palabra, todas las cosas vienen hechas, y bendito sea Dios porque tenemos en nuestras manos la santa y bendita palabra que nos vamos dando y enseñando lo que es nuestro Dios desde el principio y cómo nos ha dejado la Escritura, el método a seguir para que todo lo que hagamos sea para bendición y reconociendo siempre la obra de Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar para poner en las manos de nuestro Dios esta reunión. Señor, en esta hora, contentos, agradecidos, dándote gracias por todas las cosas, Señor, y bendiciendo la obra de tus manos, Señor, que desde el principio, Señor, tú todo lo creaste con un propósito de bendición para toda tu creación, Señor, y principalmente para el hombre, para lo creado por ti, para el hombre, porque se van a cumplir todos tus propósitos a través de los tiempos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro guía, eres nuestro director, conforme a tu santa y bendita palabra, y gracias por tu presencia en nuestras vidas, tu Espíritu Santo que nos va llevando de la mano, nos va guiando, nos va iluminando en este camino, aquí en el trayecto que estamos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por todas las cosas. Bendecimos la obra de tus manos, nos bendecimos los unos a los otros y ponemos en tus manos esta reunión, Señor. Ayúdanos a gozarnos en tu presencia, Señor. Tú bendigo a mis hermanos que ya estamos aquí reunidos y bendigo a todos los hermanos que vienen en camino o aquellos que anden fuera, Señor. Bendice y guárdales allí donde se encuentren, Señor. A quienes están enfermos, Señor, les bendecimos desde aquí. Pedimos, Señor, que seas con ellos, Señor. Síguelos fortaleciendo, sustentando, Señor, y que todo conforme a tu voluntad vaya siendo hecho, Señor. En el nombre de Jesús, pidiéndote por mis hermanos que van a participar en la música, en la alabanza, bendiciendo a tu siervo que trae tu palabra, Señor, dándote gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro guiador. Gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos esas palabras que son de vida y en Cristo Jesús que nos llevas a la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta reunión. Amén. Hermanos, les invito para que leamos el Salmo 19. Salmo 19 habla de las obras y la palabra de Dios. Salmo 19, un salmo precioso, nos permite ver y valorar lo que es la obra de Dios y cómo a través de su palabra nuestro Dios nos va guiando, iluminando y llevando de la mano. Bendito sea el Señor. Salmo 19, si gustan me acompañan y lo veremos todos juntos. Pausadamente vamos a gozarnos en su palabra santa. Salmo 19. Dice así la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por
justo, tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuarticante para correr el camino. En un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que adquieres vida de la mano. Tu siervo es además amonestado con ellos, en honrarlos hay gran realización. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que no son ocultos. Reserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sea grato los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y mi redentor mío. Bendita es la palabra de Dios, hermanos. ¿De qué manera el Señor nos va mostrando y nos va permitiendo ver la creación de Dios, hermanos, desde el principio, como a través de su palabra Dios creó todas las cosas y ahora nos va guiando y nos va llevando en este camino santo y puro, hermanos, el único camino que puede llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Vamos a gozarnos de su presencia, hermanos, vamos a cantarle al Señor, vamos a hermano Lupe que pase y nos guíe unas alabanzas. Vamos a gozarnos, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Señor les bendiga, hermanos. Pues bien, vamos a iniciar este punto, hermanos, con un precioso himno. Todos son muy hermosos. Vamos a hablar el número 83 de los himnarios, que se titula Ove Sintra. Número 83 de los himnarios. Oh
Alabado sea el Señor. Dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo. Y aquel que destruyera el templo, que somos nosotros, dice que Dios destruirá. Bendito sea el Señor. Amén. No sabe, no sabe. No
glorificado sea nuestro Señor Jesús. Padre. Abraza el mundo, la cruz delante, dice el canto, bendito sea nuestro Dios, hermanos. ¿Qué podemos encontrar en el mundo, hermanos, si volteamos para atrás y regresamos a lo que es el mundo y a lo que está sucediendo en el mundo por causa del hombre? Bendito sea Dios. Sin embargo, la cruz nos enquieva y nos encamina en ese camino muy santo que es nuestro Señor Jesucristo. El camino verdadero, hermano, donde la verdad y la justicia de Dios deben de manifestarse en usted y en mí, los hombres que hemos creído. Bendito sea nuestro Dios. Pues bien, hermanos, vamos a abrir un espacio para que tienen una palabra de testimonio, quiere darle gracias a Dios, quiere leer un texto, quiere un canto. Hágase todo para la edificación de la iglesia y para honrar a nuestro Dios. Todo lo que estamos haciendo, que veamos cómo hemos experimentado la vida con nuestro Dios, de qué manera se ha manifestado. Bendito sea el Señor. Buenos días. Amén, hermano. Yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que hace en nuestra vida, por la salud, por estar, por la vida, porque día a día no nos suelta su mano. Quiero agradecerle también por la oportunidad que dio de que fueran los ancianos a orar por ellos, pedirle aceite. Es algo que pues, Dios nos marca, ¿verdad? Que tenemos que cumplir ciertas cosas que a Él le agradan. Y estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que pudieron aquí a estar ahí con ella y orar. Y pues, indiferentemente de todo, como dijo el hermano de la alabanza, todo para adelante, no volver atrás, suceda lo que suceda, las condiciones que estemos pasando, sean alegres o sean tristes, pero siempre para adelante la mano de Dios. Dios nos está hablando de cierta manera que sin Él no llegamos a ninguna parte. No vamos a hacer nada. Y menos si abandonamos nuestro camino, porque hay que entender que Dios trae el propósito y el Señor no se va a acoplar a nosotros. Nosotros tenemos que acoplarnos a la voluntad del Señor. Y hay que estar agradecidos con lo que el Señor hace en nosotros, en nuestras vidas. Y pues bueno, nuevamente dar gracias a Dios y a todos ustedes por estar en oración, apoyando en estos momentos. Y gracias por todo y Dios los bendiga. Gloria a Dios. No entendemos a veces por qué nos toca algunas veces padecer de tales maneras, hermanos, que no alcanzamos a comprender, pero Dios, Él es el que conoce todas las cosas y lo que Él hace, lo que Él permite, hermanos, pues no podemos cambiar más que aferrarnos a nuestro Dios. Sabemos que Él va con nosotros, está con nosotros y no nos va a dejar en ningún momento. No importa lo que vaya sucediendo el día de mañana. La vida del hombre es corta en la tierra. Los años que Dios nos permite vivir, aún así sean 100 años, vienen a ser pocos, cortitos, muy corto el tiempo. Estamos viendo cómo cada día pues, Dios está tomando gente, llevando gente a su presencia. Qué bendición, hermanos, es estar en el orden de Dios, creyendo a Dios, en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, para que pase lo que pase, sabemos que tenemos la verdad de la vida está con el Señor. Aquí este pasaje se termina, a veces más temprano, a veces más tarde, pero se termina. ¿Y qué dice el versículo? Isaías 57.
el Señor, hermanos, porque si morimos en el Señor siendo justificados por Dios, hermano, es lo más importante. Isaías 57, versículo 1 dice: pero es justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. No alcanzamos a entender que de delante de la aflicción es quitado el justo cuando muere, y se entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Bendito sea el Señor. Dios nos ayuda a entender estas cosas, y pues la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a través del tiempo pues podemos ver cómo se va cumpliendo todo lo que está establecido de parte de Dios. Bendito sea Dios, Señor. Dios bendiga a la familia de los hermanos Guerra Morales, ¿verdad? Murió la mamá de la hermana Isla. Pues bendito sea Dios. Quiero leer una escritura y dar gracias a Dios. En Mateo 25, del 31 al 40 dice: el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste. Esto me recuerda mucho a mi madre, porque ella siempre estaba lo que se ofreciera, ¿verdad? Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Y él les dirá: ¿y cuándo te dimos de beber? Dice: ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, etcétera? Y dice: respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Me encantó esta escritura. Hay muchas escrituras que me recuerdan, ¿verdad? Pero yo quiero dar gracias a Dios primeramente por la vida tan larga que dio mi madre, por el ejemplo de vida que nos dejó y por sus tantos valores y el amor a Dios que ella tuvo. Gracias a usted, los que pudieron ver y los que no pudieron estar, gracias como quieran. Ella ya descansa en paz, está esperando la venida del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo podemos ver nuestros padres, cómo Dios permite dar larga vida? La mamá de la hermana Hilda, creo que 94 años. Sí. Igualmente mamá también, cuando murió, creo que fue a los 94 o 95 años. Y bendito sea Dios, y cómo podemos recordar la vida de nuestros padres, y cómo principalmente la madre, cómo cubría todas estas necesidades que habla la Escritura, sin mirar a quién, siempre buscando hacer el bien a toda la gente. Eso lo podemos ver en nuestras madres, en la mamá de la hermana Hilda también. Digo, por eso se cumple la palabra y Dios da una larga vida.
qué importante es obrar correctamente el tiempo que Dios nos permite vivir, porque vienen los tiempos que ya no podemos hacer nada, pero cuando conscientemente y por obediencia a Dios y en el temor de Dios, hermanos, vamos a vivir sin mirar a quién. En el momento que Dios pone algo enfrente de nosotros y podamos hacerlo, hagamos del tamaño grande, pequeño, sencillo, como sea, pero hagamos el bien y bendigamos a la gente y hablemos del Señor, hablemos de lo que es Dios y la esperanza que tenemos en Él, de la vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Alguien más quiere participar? Le doy muchas gracias a Dios porque el jueves mi esposo se vio algo mal. Llegamos al seguro, gracias a Dios, pudieron controlarle la presión. Y gracias a Dios por mis hijas y mis viejos que no me dejan sola, siempre están conmigo. Dios les bendiga. Bendición, hermanos. Es que los ejemplos de los padres vayan cumpliendo los hijos y que los hijos no dejemos a nuestros padres. Estemos al tanto siempre y buscando lo mejor. Digo porque hay tiempos que los podemos disfrutar y luego hay tiempos que ya no podemos hacer nada. Bendito sea nuestro Dios. Gracias a Dios por buenos ejemplos y gracias a Dios que Dios nos haya permitido tener familias que somos uno solo en un momento dado. Bendito sea el Señor. Dice Santiago 5, versículo 13, lo que leímos con la hermana Marisela. Santiago 5, versículo 13 en adelante, dice: está uno entre vosotros afligido, haga oración. Está afligido, haga oración. Está uno alegre, cante alabanzas. Está uno enfermo entre vosotros, dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante es, hermanos, conociendo la palabra de Dios y siendo hombres de fe, que cuando sea necesario hagamos un llamado, cuando necesitamos por enfermedad o algo, hagamos el llamado, conforme dice la palabra, a los ancianos de la iglesia. Siempre debe haber en cada grupo cuerpo de ancianos, de personas que deben de estar apoyando, así como todos podemos hacerlo, no todos, porque somos iguales todos, no hay diferencia. Así como estamos orando siempre unos por otros, cuando sea necesario apoyarnos los unos a los otros y orar unos por otros, porque todos necesitamos, y en el cuerpo de Cristo no hay diferencias, todos somos iguales. Llame a un hermano, si no está un anciano, una persona, llame a un hermano que apoye con oración, con ayudar a cubrir la necesidad. Qué importante es ejercer fe y hacerlo conforme a la Escritura, conforme habla la palabra. Es importante obedecer conforme a la palabra, hermanos. Si vamos a ver la palabra de
alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará al enfermo. No podemos decir que no vaya a morir el enfermo, pero la oración de fe salvará el alma del enfermo, hermano, que esté listo y dispuesto, porque así es la vida. La gente que tiene necesidad, los que oran por las necesidades, hermanos, no podemos cambiar las cosas ni la voluntad de Dios en ningún momento, pero qué importante es que el alma del enfermo sea salva, hermano. Salvará al enfermo. Bendito sea Dios. Y si el Señor se complace, lo levanta y le sigue dando oportunidad. Es lo que pedimos para la hermana Maricela, que le siga dando, si está en su voluntad, que le siga dando tiempo, oportunidad de ser testimonio de la obra de Dios. Dios permita eso. El Señor está con la familia Cavazos, el hermano Raúl. El Señor está con ustedes. Pero bendito sea el Señor que nos ayude a entender todo lo que es la vida, la experiencia y lo que nos toca pasar. En qué momento, en qué tiempo, solamente Dios lo sabe. Y sigamos adelante. Pero obedeciendo a Dios, las cosas van a ser mejores en todo tiempo. Dios nos ayude. ¿Alguien más, hermanos, quiere participar? Buenos días. Yo quiero agradecer a Dios por el tiempo que nos permitió tener a suegra en nuestras vidas. Y gracias, primero a Dios, gracias a esa familia, suegra y heredero, formamos nuestra familia. Gracias a ellos y quiero agradecer a Dios el tiempo que nos permitió tenerla y aprender y conocer sus virtudes, que eran muchas. Y bueno, así como hay momentos difíciles, habrá momentos de gozo que hemos tenido con las familias, pero lo que yo quisiera hablar ahorita es acerca de lo que está pasando en estos últimos tiempos. El apóstol Pablo nos dice, nos da pistas de cuándo serán los últimos tiempos. Y si nosotros analizamos lo que está pasando alrededor de la tierra, se asemeja mucho a lo que dice el apóstol Pablo cuando escribió a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, donde dice que vamos a ver los últimos tiempos. Y si nosotros vemos, como dije, vamos a ver una gran similitud en lo que está pasando ahorita y lo que nos dice en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Voy a leer nada más cierta parte. Dice, Timoteo dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y aquí nos dice, aléjate de esos individuos, de esas personas. Entonces esta pequeña parte nos da un panorama de lo que sucedería en los últimos días. Y si nosotros vemos hasta en nuestro pueblo y hasta en cualquier parte por donde veamos, todo eso está sucediendo. Ahora, ¿cuándo va a llegar ese día? Pues no sabemos exactamente, porque son los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Hay gente que dice, es que Dios, no sé por qué no actúa, pues no actúa porque tú digas o yo digo, o alguien lo dice.
no, son los tiempos de Él y nosotros no sabemos los tiempos, mas sin embargo sabemos que se van a cumplir porque las señales están viéndose alrededor de la tierra. Entonces, no nos alejemos de Dios, digamos siempre alertas y siguiendo el camino, la verdad y la vida de los Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, y se está cumpliendo todo lo que habla la Escritura. Lo leía el hermano ahorita. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. Tendrán apariencia de piedad estos hombres, estos personajes. Yo pienso que está hablando más a los religiosos que hay en el mundo, las diferentes formas religiosas que realmente no obedecen a Dios, sino que están sirviéndose a sí mismos y levantándose arriba de los demás. No es correcto. Las señales de los tiempos, como dice el hermano, Dios nos está hablando, el tiempo es corto, el tiempo se está terminando y de momento podemos morir cualquiera de nosotros. ¿Y qué va a ser del hombre? Qué bueno que estemos aprovechando el tiempo, hermanos, y hagamos conciencia y pongamos atención a la palabra, porque llega el momento que ya no va a haber oportunidad. Seamos conscientes, hombres, mujeres, padres, hijos, todos conscientes. Los padres como los padres responsables de los hijos, haciendo la parte que nos toca, el padre, la madre, haciendo la parte que nos toca conforme el Señor nos muestra, porque llega el momento que ya no tenemos oportunidad, se acaba el tiempo y qué bueno aprovechar el tiempo hoy en día. Cada día es importante ser útiles para el Señor, mostrar la obra de Dios en nosotros cada día, según tengamos oportunidad. Y en la familia principalmente, que se vaya mostrando el amor de Dios, tal cual debe de ser, ¿verdad? Cumpliendo cada quien con la parte que nos toca en la familia, los padres como padres, los hijos como hijos. Bendito sea el Señor. El tiempo se acaba y el hombre se acaba también. ¿Qué va a hacer en aquel día? ¿Qué puede hacer el hombre cuando llegue el tiempo y el Señor ya? Se acabó el tiempo. Nada se puede decir. Hoy es el día de salvación, como dice la palabra. Bendito sea el Señor. Pues bien, hermanos, ¿alguien más quiere participar? Vamos adelante, nuestro hermano Lupe que pasa unos cantos de adoración al Señor y Él mismo nos va a dar la palabra de Dios. Vamos a seguir buscando la presencia del Señor, hermanos. Dios nos bendiga. Para
bendita palabra del Señor. No voy a mostrar nada nuevo, sino lo que está aquí nada. Gloria a Cristo Jesús. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Romanos. Capítulo 7. Aleluya. Me voy a permitir leer algunos versículos, hermanos, y ustedes me siguen con su vista. Romanos 7, del versículo 14 al 20. Gloria a Cristo Jesús. Hoy siento ministrar esta palabra un poquito complicada, pero bueno, vamos a ver qué podemos entender de ello. Romanos 7, del 14 al 20, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, servido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Por el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Unos versículos medios poco incómodos para entendernos, quizás unos entendemos de una manera, otros de otra manera. El fin es que cuando predicamos de aquí siempre buscamos que sea el bien y que sea a favor de la palabra de Dios. Yo me voy a permitir leer y explicar algo de estos versículos, hermano. Bendito sea el Señor. Un poco incómodos. Aquí podemos ver, hermano. Alabado sea el Señor. Aquí podemos ver que aquí se está describiendo a una persona que está totalmente dominada por el pecado. Porque según el versículo 18 y 19 dice así: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso. Se está describiendo a una persona totalmente dominada por el pecado. Y en esta mañana es bueno que nos hagamos dos preguntas. Aleluya. Que quizás de estas preguntas tenemos que hacer. Dos preguntas. La primera es: ¿de quién está diciendo el apóstol Pablo eso? ¿De sí mismo o de algún otro? Esa es la primera pregunta que debemos de preguntar o hacer. La segunda pregunta es: ¿aquel tan famoso y gran apóstol Pablo era carnal o era un hombre espiritual? Dos preguntas que tenemos que analizar en esta mañana. Porque si comparamos esta descripción de esta persona que se está haciendo aquí con el testimonio de aquel tan famoso y gran apóstol Pablo, podríamos ver que nada tiene que ver. Si comparamos la descripción de aquí lo que está diciendo, todo lo que acabamos de leer, con el gran testimonio del apóstol Pablo, nada tiene que ver. Bendito sea el Señor.
y que nada concuerda. En nada concuerda. Y yo creo sinceramente que cuando Pablo hizo su entrega al Señor, la hizo por entero. No la hizo a medias, como quizás muchos o algunos de nosotros. Él se convirtió de entero al Señor. Pablo, hermano, de un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un seguidor y un imitador de Cristo. Alabado sea el Señor. Pablo, de un perseguidor que fue de la iglesia, pasó a ser un seguidor e imitador de Cristo. Y mediante su entrega al Señor, Pablo llegó a ser un hombre completamente espiritual. Eso es lo que, a mi juicio, eso es lo que yo veo. A veces entrega Pablo llegó a ser un hombre completamente espiritual. Pero antes de ver algo del testimonio del gran apóstol Pablo, una vez ya convertido, vamos a ver quién era Pablo antes de su conversión. Vamos a tocar un poquito aquí, está en Hechos 8. Hechos 7. Vamos a ver. Vamos a hablar algo de tocante a la muerte de Esteban. Cuando mataron al diácono Esteban, ahí está precisamente el apóstol Pablo, antes de su conversión, cuando él era Saulo de Tarso. Y aquí en el versículo 7 del capítulo 7 de los Hechos, versículo 58, dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, o sea, había con Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este era aquel tremendo apóstol Saulo de Tarso. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Pero Pablo, hermano, ahí estaba. Pusieron sus ropas a los pies de ese joven que se llamaba Saulo. Pablo, hermano. Bendito sea el Señor. Y miren lo que dice en el versículo, capítulo 8, aquí en el versículo del 1 al 3. Dice, el encabezado dice: Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte del diácono. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo azotaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Este era lo que hacía el tremendo apóstol Pablo cuando él era Saulo, antes de su conversión. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucedió, hermano? Capítulo 9, de aquí mismo. Miren lo que sucedió. Capítulo 9. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino a su sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que al hallar algunos hombres o mujeres
trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Este fue el gran apóstol Pablo antes de su conversión. Pero cuando él se entregó al Señor, se entregó por completo. No se entregó a medio, como quizás muchos o algunos de nosotros. Él se entregó de todo corazón al Señor, hermano. Miren lo que dice en Gálatas, capítulo 2. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Gálatas, capítulo 2, hermanos. Versículo 20. Miren lo que decía Pablo. Una vez ya convertido al Señor, estas fueron las palabras de él: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta? Aquel tremendo perseguidor, hermano, cuando se convirtió al Señor, se convirtió, hermano, pero de todo corazón, hermano, y por entero. Alabado sea el Señor. Y a través, hermano, de su caminar en el Señor, aprendió madurez espiritual. Miren lo que dice en Filipenses 4. Miren lo que el testimonio del gran ya apóstol Pablo, de aquel tremendo salvo de casos, pero ya convertido. Filipenses 4, 12 y 13. Decía él, a través de su madurez, de su caminar en el Señor, él aprendió madurez espiritual, hermano. Miren lo que dice el versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando. El Señor lo enseñó a través de su caminar en él. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? El cambio tan radical del hermano, de aquel tremendo perseguidor, hermano, pero se convirtió por completo al Señor. Todo lo puedo en Cristo, que decía, que me fortalece. Aleluya. Veamos Romanos 8:35, lo que sigue diciendo. Miren lo que decía en su testimonio. Este es el testimonio de Pablo. Alabado sea el Señor. 8:35 decía así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos ahora, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor Cristo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y este es el gran testimonio, hermanos. No les hablo de Tarso, sino de aquel tremendo y gran apóstol. Ese es el gran testimonio. Por eso que hemos leído, no concuerda nada con las palabras que acabamos. O sea que esto que estamos viendo aquí no concuerda nada con lo que estábamos, con la lectura que leí al principio. De un perseguidor se convirtió en un seguidor e imitador de Cristo. Por eso, 1 Corintios 11, versículo 1, él dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba imitando a Cristo, siguiendo e imitando a Cristo. Y mire cómo exhorta también a los corintios. Mismo Pablo, en 1 Corintios, capítulo 4. Es una exhortación que hace a los corintios. 1 Corintios, capítulo 4 y versículos del 14 al 16. No escribo esto para avergonzarlos, sino para molestarles como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Aquí está exhortar, les ruego que me imiten. Está diciendo el apóstol Pablo, aquel hombre totalmente espiritual, hermano, totalmente seguidor e imitador de Cristo. Les ruego que me imiten. Por eso, este testimonio no concuerda, vamos, cuando leímos Romanos 7, aleluya. No concuerda, hermanos, con lo que dice aquí. Romanos 7, versículos 14 y 15. Aquí se está escribiendo esta persona que está totalmente bajo el pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Bendito sea el Señor. Y a mi juicio, hermanos, aquí está hablando precisamente el apóstol Pablo de sí mismo. Pero de antes de su conversión, de antes de su conversión. Él aquí está diciendo que era un hombre vendido al pecado. No entendía lo que estaba haciendo. Pero a mi juicio está hablando aquí de antes de su conversión. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y quiero decir, es que una persona natural o carnal es una persona no convertida. Es alguien que está bajo el poder y el dominio de Satanás. O alguien que apenas está iniciando en este camino, pero aún no está convertido. Eso es lo que significa ser un hombre natural o carnal. Porque el hombre natural o carnal no entiende lo de la escritura. Por eso Pablo aquí está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. 1 Corintios capítulo 2. Miren lo que dice
capítulo 2 y versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso lo que hemos leído cuando Pablo dice, yo soy un hombre carnal, vendido al pecado, porque no hago lo que no entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco esto hago. Pues aquí lo está diciendo, un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no locura y no las puede entender. Bendito sea el Señor. Porque si han de ser espiritualmente, si no trae el Espíritu de Dios, ¿cómo va a entender a Dios? Dice lo que dice el versículo 15, tocante al hombre espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Al espiritual no hay quien lo juzgue, hermano. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 4, aquí en versículo 3. Dice así: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, dice Pablo en Corintios, o por tribunal humano. Y aún ni yo mismo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Se da cuenta que al hombre espiritual el que lo juzga es el Señor? Nadie. Por eso aquí lo que acabamos de hablar dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque entendemos la Escritura. Y Pablo dice así, aunque yo en muy poco tenga el ser juzgado por vosotros, le dice a los Corintios, o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Se da cuenta que un hombre natural o carnal no entiende las cosas del Espíritu? Son locuras. Por eso, lo que estuvimos hablando hace un momento está hablando de una persona totalmente carnal. Miren lo que decía Pablo precisamente aquí a los Corintios, capítulo 3, aquí de Corintios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Del 1 al 3 dice así. Le dijo Pablo hacia los Corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a personas que van apenas entrando, hermano. Les di a beber leche y no vianda, o sea, alimento suave, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque, aleluya, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andan como hombres. ¿Se da cuenta? Aquí Pablo les está hablando, no les puede hablar como a personas espirituales, sino como a niños en Cristo, pues son carnales. Bendito sea Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Bendito sea el Señor. Aquí Pablo les está diciendo muy claramente que un hombre carnal, hermano, una persona carnal, siempre estará expuesta
al pecado. Porque es una persona no convertida y siempre estará bajo la influencia de Satanás. Por eso, en Romanos, capítulo 7, hay una exclamación, 7:14, que dice aquí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y quiero decirles, hermanos, que todos, sin excepción, mientras estemos en este cuerpo de carne, con nuestra mente seguimos a Dios. Pero nuestro cuerpo está expuesto al pecado. Bendito. Con nuestra mente seguimos a Dios, pero este cuerpo, hermano, queda expuesto al pecado, la carne. Y si con nuestra mente podemos servir a Dios, pero la carne está expuesta al pecado, al poder del pecado. Miren lo que dice aquí en el versículo, quizás suena entre por qué queda expuesta. Romanos 7, versículo 22 y 23 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi mente que se revela contra la ley del invento y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bendito sea el Señor. Y aquí en el versículo, capítulo 8 de Romanos y versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso usted y yo y todos, con nuestra mente podemos servir a Dios, pero nuestra carne está expuesta al poder del pecado, porque los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Alguien me puede leer, por favor, hermano, 1 Corintios 15 y versículo 50? A ver qué dice ahí así. Los designios de la carne, hermano, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. Amén. ¿Se da cuenta? Maldecida, se puede decir, por Dios. La carne y la sangre, pero eso les digo, hermano, decía Pablo a los Corintios, que la carne, la sangre y la carne no van a heredar el reino de Dios, y ni la corrupción heredará la incorrupción. Bendito sea el Señor. Aquí mismo Romanos 8, versículo 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? El peligro que corremos si vivimos conforme a la carne. No podemos heredar el reino de Dios. Y los que viven según la carne no pueden heredar el reino de Dios. Ahora bien, sabemos que la carne es débil, pero el espíritu está presto. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a orar en el espíritu? Por eso Pablo por ahí cada día: anden pues en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Él nos exhorta: anden pues en el espíritu y no satisfagan los deseos de la
¿cuánto tiempo oramos a Dios en el Espíritu? Porque la carne es débil, el Espíritu está fresco. ¿Qué nos dice 1 Corintios 10, versículo 11? ¿Alguien puede leer? 1 Corintios 10, 12. Corintios 10, 12, ¿no? Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos confiemos, hermano. Por eso, la Escritura dice: ¿quién le separará este cuerpo de muerte? Porque mientras estamos en este cuerpo, la carne nos va a ganar a hacerlo en nombre de Dios a Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que aquí lo está muy claro. Así que el que piensa está bien, quiere que no caiga. Porque el pecado siempre estará tocando a la puerta. Si le abrimos la puerta, le va a venir. Bendito sea el Señor. Con nuestra mente servimos a Dios, pero nuestra carne está expuesta al pecado. Cuidémonos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios a orar para que se nos fortalezca y no andar conforme a la carne? Versículo 9 aquí, Romanos 8, Romanos 8, versículo 9. Pablo hace una pregunta a los romanos. Aleluya. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se dan cuenta? Cuán importante es denunciar, examinar la palabra, escudriñar, como dijo el Señor Jesús. Mas ustedes, dijo Pablo, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Bendito. Y sigue diciendo del versículo 10 al 14. Pero si Cristo, le dijo, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también los cuerpos mortales por el Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores son, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, nada más. ¿Se dan cuenta? Ok. En el peligro que podemos estar si usted y yo no somos personas que andemos en el Espíritu. Porque todos los que son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, no más. Y una persona que es guiada por el Espíritu de Dios siempre va a buscar tratar de hacer lo que dice la Escritura. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios para poder que nos fortalezca el Espíritu y poder ser guiados por el Espíritu de Dios? Dice la Escritura que el que anda en la luz, que el que anda en tinieblas nada sabe, porque las tinieblas se ven los ojos. Pero el que anda en la luz sabe con qué se tropieza. Si usted y yo estamos en la luz del Señor, debemos saber con qué nos estamos tropezando.
Si de verdad andamos en la luz, andará en el Espíritu del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nada más. Aleluya. ¿Saben ustedes, hermanos, quiénes son aquellas personas que verdaderamente están en Cristo Jesús? Aquí lo dice la palabra. Romanos 8:1. Aquellas personas que verdaderamente están en Cristo Jesús son los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso sí están en Cristo Jesús. Aquí lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son? Los que no andan conforme a la carne, pero sí conforme al Espíritu. Esas son las personas que verdaderamente están en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 6 de Romanos, aquí 8 dice: porque el ocuparse de la carne es bueno, pero el ocuparse del Espíritu es más. ¿Se da cuenta? ¿Cuán importante es ver? Estamos en Cristo. Sí, bueno, vamos a hacer lo que nos corresponde a cada uno. A vivir como Dios dice a través de su santa y bendita palabra. Romanos 8, del 2 al 4, veamos aquí. Dice lo que dice Pablo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley por la carne, Dios enviando a su Hijo, que se dejase de carne del pecado y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice Pablo. ¿Quiénes? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumple en todas aquellas personas que no andan conforme a la carne, pero sí conforme al Espíritu, y no hay condenación para ellos. Glorificado sea nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice también Pablo por allá en 2 Corintios, hermano. Vamos a ver qué es lo que decía Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículos 14 al 16. 2 Corintios, aleluya, 5 del 14 al 16. Esto es lo que decía Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos forza, nos obliga, es lo que quiere decir constriñir. Y decía Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para Cristo, hermano, debemos estar viviendo. Y mira lo que dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, andando carnalmente. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué dice eso? Porque ellos cuando conocieron al Señor andaban carnalmente, no estaban en Cristo. Por eso dice, y si aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos aquí así. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, andando carnalmente. Eso ya queda atrás. Bendito sea el Señor. Miren Romanos 8 lo que dice. Aleluya. Romanos 8 y versículos 5 y 6.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por eso Pablo dijo, ya nosotros no conocemos a nadie carnalmente, y aún si a Cristo lo conocemos, sí, ya no lo conocemos así. Carnalmente no, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso a veces hasta nuestras amistades tenemos que saber cuáles son carnalmente. Dice el Señor, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y a veces corremos hasta el peligro que nos arrastra. Pues son carnales. Y si vamos a darnos este proyecto, si vamos a dar unas carnales hablando de Cristo, no. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bendito sea el Señor. Porque lo que ocuparse de la carne dice muerte, versículo 6, pero lo que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Cristo Jesús. Y miren lo que dice el versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hemos recibido el espíritu para estar esclavizados del pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y si el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no le ha redarguido algo a nuestro? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, como se vaya, este es el hijo de Dios. Cálmate. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Sabemos que todo tiene un precio. Aquí el precio lo pagó el Señor, sabemos. Pero sí debemos de andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, dice la palabra de Dios. Y por último, hermano, miren lo que dice la Escritura por allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El encabezado dice: la vida que agrada a Dios. Esta es la vida en la cual debemos andar usted y yo y toda aquella persona que decimos que estamos en Cristo Jesús. Esta es la vida en la cual debemos andar, la vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermano, te rogamos y encontramos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como les conviene conducirse y agrada a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben que instrucción les dimos por el Señor Jesús. ¿Qué instrucción les dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha eso, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Aleluya. Esa es la vida que agrada a Dios, en la cual usted y yo y toda aquella persona que se dice cristiano debemos de andar. Y demuestra que en verdad somos espirituales. Bendito sea el Señor. Esta es precisamente la vida que agrada a Dios, en que toda persona como espiritual debemos de andar. Si usted
usted y yo estamos en Cristo, busquemos agradar a Dios en todo, como dice la palabra de Dios. Y bien, pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia, Padre. Gracias porque pudimos, Señor, analizar un poco las Escrituras, Señor, hablar de ellas. De acuerdo a tu santa y linda palabra, Señor, también te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir conforme a tu santa y linda palabra, Señor. A vivir, a andar en esa vida que agrada a Dios. A que ya no seamos hombres carnales, sino espirituales, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la palabra que me dio y traté de explicarla. Para mí ha sido de gran bendición. Espero que para usted también. Y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Bendita la palabra de Dios, hermanos. El Señor sigue hablando a su pueblo. Siempre el Señor ha batallado con su pueblo, hermanos. Hoy en día está batallando con el pueblo de Israel, como viene batallando siempre, y sigue batallando hoy con la iglesia, hermanos, porque esta palabra habla Pablo a la iglesia. Todo esto sucede en la iglesia, entre los creyentes que, entre comillas, se puede decir creyente, pero que no hace la voluntad de Dios. Y el Señor nos sigue hablando de tal manera, hermano. Todos vivimos en un cuerpo de carne, hermanos, pero ahora somos espirituales. Entonces debemos de andar conforme al Espíritu, como nos enseña la palabra. Y cada uno ya somos responsables de cómo estamos ante Dios. El enemigo, el mentiroso, el diablo, como se le dice, ese en el mundo no anda buscando las cosas del mundo, ya está perdido, ya está, siempre está metido en la iglesia, buscando sacar de la iglesia a los creyentes. Y desgraciadamente lo que ofrece el mundo al creyente y se va dejando llevar por el mundo, las cosas del mundo, y cae en la tentación, en el lazo pecado que es el creyente. Así es que cuando nos habla la palabra, a cada uno personal, a usted y a mí, nos habla directamente. Y qué bueno que pongamos atención y nos examinemos a nosotros mismos, cómo estamos ante el Señor. ¿Estamos realmente viviendo en el Espíritu, como nos marca la palabra, o todavía vivimos en la carne? Dios nos ayude, hermanos. La lucha es hoy, mañana y cada día será hasta que venga el Señor, recoja su pueblo y quizás estemos en ese pueblo que va a recoger el Señor en aquel día. Bendito sea el Señor. Pues hermanos, vamos a culminar, si no estamos de pie, vamos a orar, a pedir la reunión, darle gracias a Dios, bendecirnos los unos a los otros, hermanos. Señor, en esta hora contentos, agradecidos, dándote gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Nos hemos gozado de tu presencia, Señor, porque hemos sentido tu presencia, Señor, que nos
seamos examinados cada uno de nosotros, examinemos a nosotros mismos, como dice la palabra. Así enseñaba el apóstol Pablo, y así debemos de ser estrictos cada uno consigo mismo. Gracias, Señor, que tú nos alertas, nos sigues hablando, nos sigues capacitando, enseñando, mostrando cuál es el orden, cuál es el camino correcto, cómo debemos de vivir conforme a tu santo y bendito Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea noble, Señor, que reciba tu palabra y la pongamos por obra, Señor. Que se manifieste realmente lo que somos, porque estamos expuestos, todos estamos expuestos, y cada uno somos responsables de sí mismos. El Señor nos muestra, nos enseña, nos encamina, nos lleva de la mano y nos dejamos mover por Él, caminamos rectamente con Él. Si no es así, hermanos, el camino ancho es de perdición. Señor, ayúdanos a tu santo y bendito camino, conforme tú nos enseñas, conforme tu santa y bendita palabra. En esta hora, Señor, vamos a ir a nuestros hogares, pero no sin antes pedirte, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas ayudando, que bendiga, Señor, las familias que están hoy en duelo por haber perdido la familia Guerra, perdieron a la mamá de esta familia. Señor, les bendecimos, Señor, y pedimos que haya paz en la familia, que haya paz, que haya confianza, que tengan esperanza, que busquen al Señor, que nos bendiga, Señor, a todos, Señor, y estemos conscientes de estas cosas. Y Señor, tú eres bueno, tu misericordia que es para siempre, va de la mano para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar. Bendiciones, Señor, para la familia, bendecimos. Pedimos, Señor, también por las necesidades que hay, Señor. Seguimos pidiéndote por la salud de la hermana Maricela, Señor. Conoces la necesidad que hay en ella. Conoces la necesidad que hay en la familia, Señor. Gracias porque hasta aquí te has dado, te has sostenido, te has dado vida, Señor. Pero, ¿qué quisiéramos los hombres, Señor? Que nos sigas llevando de la mano todo el tiempo, Señor, que nos lleves de tu mano y que podamos permanecer, Señor, para servirte. Queremos servirte, Señor, que si está en tu mano, Señor, y es tu voluntad dar vida, Señor, te mando un testimonio fuerte y un testimonio vivo de tu obra, Señor, en esta familia, Señor. Les bendecimos, Señor, y bendecimos la obra de tus hermanos en ellos, y bendecimos a cada uno de mis hermanos, Señor. Pedimos que vayas con nosotros, que sigas ayudándonos, que nos ayudes a conocerte, a verte, Señor, y conforme tú te mueves alrededor nuestro, y que nos des entendimiento, Señor, para entender los tiempos y los sucesos y todas las experiencias que nos permiten vivir, Señor, que podamos con la cabeza en alto, Señor, ir saliendo adelante, Señor. Todo está en tus manos, Señor. Pedimos que nos sigas ayudando, que vayas con nosotros a nuestros hogares, que nos ayudes a caminar conforme a tu santo y bendito Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tienes cuidado de todos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga.